Bienvenidos al programa Conversando con Paula. Hoy en nuestro programa número 92. Recuerden nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos. Hoy en un tema muy interesante que también se relaciona con endocrinología, como es el crecimiento de los niños y cuándo preocuparse. Con nuestra invitada, amiga, que la aprecio súper, la doctora Nolis Camacho, especialista en pediatría, posgrado en nutrición y crecimiento, coordinadora de la consulta de nutrición y crecimiento del Hospital Universitario de los Andes, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Nolis. Gracias, Albita, por la invitación. Encantada de estar aquí contigo y con la Red Paula y la televisora andina de Mérida, apoyando siempre a nuestra localidad, ¿no? Claro, en la educación. Bueno, Nolis, es la segunda vez que participas Sí, y agradecida contigo por aceptar la invitación. Nolis, hablemos sobre el crecimiento de los niños. Mira, el crecimiento es un fenómeno que depende de dos procesos, ¿no? La parte del aumento del número de las células y la parte del tamaño de las células que van a conformar todo lo que son los órganos y los tejidos. El crecimiento se mide, ¿sí? Es una cosa objetiva, es cuantitativa, que a su vez algunas veces lo confundimos con el desarrollo. Sí. El desarrollo es la adquisición de habilidades y funciones, y el desarrollo se puede evaluar pero desde un punto de vista cualitativo. Eso no quiere decir que uno va por un lado y el otro va por el otro lado. Van juntos, es paralelo, progresivo, armónico, pero a veces incluso es individual y se va a ritmos diferentes dependiendo de la etapa, ¿no? O sea, el crecimiento es un mundo y sobre todo en la parte pediátrica, ¿no? Exactamente, porque hay un crecimiento intrauterino y un crecimiento extrauterino. ¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento? Mira, en el crecimiento hay factores como intrínsecos, o sea, del individuo, donde una de las partes más importantes es el potencial genético de los padres, o sea, la talla que heredamos, ¿no? Y los estudios señalan que el 60% de nuestra talla depende de la talla de nuestro papá y de nuestra mamá, ¿no? Claro. Pero para que eso se exprese, tiene que haber un ambiente externo que sea favorable, ¿no? Y en ese ambiente estaría la parte de nutrición, ¿sí? La alimentación es fundamental, porque el tener una buena o mala alimentación va a determinar que tengamos un niño desnutrido, con baja talla, un niño con sobrepeso, obesidad, con el riesgo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, etcétera, todo lo que lleva a eso. La parte de los hábitos de sueño, cuando tú como endocrinólogo, la hormona de crecimiento se secreta en el 80% de las horas de sueño, y hoy en día pues el tema de las tablets, los teléfonos, ese patrón de sueño está totalmente alterado en nuestra población infantil. Y lo otro, la parte de actividad física es sumamente importante, ¿sí? Influye también donde vives, ¿sí? Si vives en altura como Moguchí, pues tendrán la tendencia a tener una talla más baja que si vives en la playa, ¿no? Cercano a la playa. La raza es importante, pero también la enfermedad, ¿no? Eso es una parte también. Si tenemos un niño que tiene una diabetes mal controlada, una asma mal controlada, una pérdida de minerales mal controlada, evidentemente eso va a influir en ese crecimiento, ¿no? Claro, porque también viene la parte hormonal. Que es la parte intrínseca, y que los demás órganos funcionan adecuadamente, claro. Porque no es solamente, tú puedes secretar las hormonas, por ejemplo, que estamos hablando de la hormona del crecimiento o la insulina, o estamos hablando del resto de las hormonas tiroideas, que son muy importantes para la velocidad del crecimiento. Pero también tenemos que hablar de un riñón que funcione adecuadamente. Claro. Si el riñón no funciona adecuadamente, pues tampoco, así tienes todas las hormonas, tienes un potencial genético adecuado, pero no sin función también puede afectar en la talla. Ahora, de estos factores creo que tenemos que hacer hincapié más sobre el sueño. Por ejemplo, en los primeros años de vida, el niño solamente se despierta a comer y duerme. Come, duerme, hace sus necesidades de alma, y nosotros vemos como en un pequeño tiempo dejamos de ver ese niño de 2 meses, 3 meses, y cuando lo vemos hiper grande, pero porque el niñito duerme bien. Entonces, claro. ¿Cómo influye el sueño? La influencia del sueño es sumamente importante, y ese patrón ahorita se ha alterado completamente. Van a nuestras consultas los niños que de broma te miran a la cara porque están
con su teléfono y ese patrón sigue en casa, se molesta si le dices que tienes que hacer algo de actividad física, cuando le señalas hasta qué horas tiene, no, me paro a las 2, 3 de la mañana y el niño todavía está en el teléfono. Entonces, si no duermes, evidentemente tampoco vas a crecer. Si no te alimentas, tampoco vas a crecer, porque puedes tener una enfermedad, pero si es bien controlada, bien, pero todos esos aspectos externos van a influir sobre ese crecimiento. Exactamente. Entonces, uno de los mejores factores para que se secrete adecuadamente la hormona del crecimiento es el sueño. Y el otro, como lo acaba de nombrar la doctora Nolis, es el ejercicio. Entonces es disminuir el teléfono, el sedentarismo, el teléfono, la televisión, para favorecer lo que es la actividad física, porque la actividad física, el golpe, el saltar, el caminar, activa lo que es la secreción de la hormona del crecimiento, y un buen y adecuado sueño puede favorecer lo que es la secreción de la hormona del crecimiento. Y no podemos dejar aparte la alimentación, que es tu especialidad, porque si nosotros comemos adecuadamente proteínas, adecuadamente los carbohidratos, no en exceso como lo que acabas de nombrar, pues se secreta adecuadamente estas hormonas también. Continuamos con el programa Conversando con Paula. Recuerden nuestras redes sociales, nuestro número telefónico. Entonces hablamos la importancia del crecimiento, que son tanto factores intrínsecos como factores extrínsecos, que es bueno tener un buen sueño, una buena alimentación y buena actividad física para secretar todas estas hormonas que son importantes para el crecimiento. Podemos decir que el director de la orquesta es la hormona del crecimiento, pero ella no actúa sola, ella actúa junto con otras hormonas, como es la hormona tiroidea, como es el cortisol, porque si un niño está estresado tampoco crece. La insulina. Entonces no es solamente una hormona, sino que es una orquesta de hormonas, pero el director es la hormona del crecimiento. Ahora, doctora Nolis, mi amiga, ¿cómo evaluamos el crecimiento? Mira, el crecimiento desde el punto de vista objetivo se evalúa a través de la antropometría, a través de las medidas de peso, de talla, de la circunferencia de la cefálica y de la circunferencia del brazo izquierdo, que es una medida hoy en día muy importante, porque con una cinta métrica podemos tener injerencia de cómo está el estado nutricional de ese niño, y sobre todo en nuestro medio, donde a veces no se consigue o no tenemos los instrumentos para hacerlo, una balanza, un infantómetro, o para tramizaje nutricional, simplemente doblando el brazo en el punto medio se toma la circunferencia y eso se lleva después a patrones de referencia. Entonces, con las medidas de peso y talla se llevan a los patrones de referencia nacionales, ¿sí?, donde tenemos los estudios de Fundacredesa, y para los niños menores de 5 años tenemos los de la Organización Mundial de la Salud, ya establecidos por la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, como el patrón que deberíamos utilizar para los menores de 5 y Fundacredesa para los mayores de 5 años en adelante, por el tema de lo que señalaban. Tenemos el crecimiento individual, no todos los niños crecen de la misma manera, y nosotros tenemos un crecimiento particular en la etapa de la pubertad. Somos tenemos menos músculo, menos grasa, tenemos una pubertad más temprana que los sí, ingleses. Eso es verdad. Y entonces no nos podemos comparar con ellos en ese aspecto, para esas tablas, y por eso tenemos las tablas nuestras. Sí, entonces aquí podemos decirle, si su mamá y su papá son chiquitos, pues el niño va a ser chiquito. Probablemente. Pero si su mamá y su papá son altos, probablemente el potencial genético pues va a ser alto, claro. Y que también eso depende si entra dentro del percentil 50 de la población total. Claro. Existe un patrón como de variabilidad normal, ¿no? Sí. Donde todo lo que está entre mayor de 10 y por debajo de 90 es normal, y existe un promedio, pero tenemos niños que crecen entre 10 y 50 y son normales. Exacto. Y están entre 50 y 90 y también son normales. Entonces, pero eso es bien importante, y la única manera de hacerlo es que los padres lleven a sus niños a las consultas y se evidencie eso, ¿no? Sí. Que está bien, pues no hay ningún problema, se den las recomendaciones pertinentes para que eso se dé, porque ese potencial genético lo podemos tener, pero se va a expresar
si tenemos un ambiente adecuado, como tú señalabas, en relación a alimentación, sueño, etcétera, pero también si detectamos alteraciones a tiempo, ¿no? Exactamente. Y vuelvo porque hablamos del hincapié del sueño, el ejercicio, la alimentación, pero el estrés. Doctora, ahorita hay mucho estrés y cuando se aumenta ese cortisol afecta esa hormona y también tenemos el estrés. Por eso cuando usted habló del ambiente social del niño es extremadamente importante el ambiente, porque si el niño está creciendo en un ambiente totalmente patológico de pelea, eso va a afectar al niño y afecta su crecimiento. Entonces ahora toquemos cuáles son los signos de alarma que podemos sensibilizar a toda esa población de cuando hay que llevar al niño. Claro, uno de los principales problemas que tenemos, o lo que le llama la atención a la madre, es que el niño no tiene el peso ni la talla con respecto a sus compañeros, con respecto al primo, con respecto al niño que está en el deporte con su hijo, ¿no? Entonces ese es uno de los principales. Peso y talla por debajo del promedio, ¿no? Pero la otra cosa es lo que señalas, un niño que a veces está triste, ¿okay? Un niño que está apático, que le falta el apetito, un niño que está irritable, porque no sabemos qué tensión tiene en relación en la parte de la escuela, pero también en el ambiente familiar, ¿no? Exacto. Si hay alguna alteración de alguna enfermedad que no hemos determinado. Entonces es bien importante eso, ¿no? Y la otra cosa es que cuando hacemos la evaluación del crecimiento no solamente le hacemos la parte antropométrica, preguntamos qué come, ¿sí? A qué horas duerme, si hay alguna enfermedad en la familia que puede estar también condicionando eso, ¿no? Algún antecedente familiar importante, algún antecedente personal, todo eso tiene que evaluarse durante el crecimiento, durante la evaluación de ese crecimiento, durante esa evaluación de la consulta, porque tenemos que recordar que también existen diferentes periodos para crecer, periodos de crecimiento rápido, como en la adolescencia, los primeros 2 años de vida, en la gestación. Entonces eso es importante que la mamá sepa y podamos decirle para que esté atenta. Si hay alguna particularidad que no lo vea bien, pues debe consultar. Sí, y sobre todo en los antecedentes también es importante determinar cómo fue el embarazo, doctora. Claro. Usted que es la especialista en el crecimiento, porque si en el niño tuvo un retardo del crecimiento, donde ya tuvo un ambiente patológico en el momento, y pueden nacer con bajo peso, pero no porque nazcan con bajo peso y bajo talla quieren decir que los niños van a ser chiquitos, porque puede haber un ¿cómo se dice? Un catch-up. Claro, crecimiento completo, porque uno tiene lo que se llama un ritmo, tiene un ritmo de crecimiento que es individual, ¿no? Exacto. Tenemos maduradores tempranos, promedios y tardíos, ¿ok? Y eso está generado más en la relación de la pubertad, ¿verdad? Pero tenemos una canalización del crecimiento. Yo tengo un potencial que me heredaron, tengo un ambiente favorable, pero de repente se enfermó el niño por una neumonía, un proceso diarreico y disminuyó su canal de crecimiento, pero él se recupera y vuelve a agarrar, vuelve a canalizarse. Y también tenemos una predictibilidad que lo relaciona con lo del potencial genético. Yo tengo una predicción, pero se va a dar si tengo un ambiente adecuado, porque si no, no. Sí, y yo quiero sensibilizar en esa parte porque, bueno, por mi antecedente que usted conoce a mis hijas fueron de bajo peso, bueno, morocha, bajo peso, baja talla, nacieron chiquiticas, parecieron como un ratoncito, pero hicieron el catch-up porque el ambiente externo fue adecuado, fue favorable. Entonces sensibilizar a todas esas personas que sí lo pueden lograr, que como una enfermedad, una parasitosis, una acidosis tubular, cualquier asma, que una anemia, por una causa externa, una desnutrición, pero si tú vuelves otra vez a nutrir adecuadamente el niño, vuelve a canalizarse. Entonces sensibilizar a esas personas. Pero continuamos en el próximo segmento. Bueno, continuamos con el programa conversando con Paula. Muy interesante todo lo que hemos hablado, sobre todo para nuestra población infantil, para que no nos quedemos chiquitos, sino que mejoremos la raza. Pero recuerden nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos. Bueno, doctora Nolis, hemos hablado de muchos aspectos que pueden afectar, pero ¿cuáles son las causas más importantes que usted ve durante su consulta? ¿Cuáles son las que tienen mayor frecuencia que afecten el crecimiento del niño? Generalmente las causas de tipo secundario, ¿no? Como las enfermedades ahorita renales, ¿no? La pérdida de minerales en los niños, la hipercalciuria, la acidosis tubular, asmas mal controladas,
problemas de trastornos metabólicos, ¿no? La intolerancia a los azúcares, la diabetes, etcétera. Pero fundamentalmente, importante la parte de la alimentación, que es una causa no orgánica, pero que te lleva a desnutrición, obesidad, y ambas van a afectar también el crecimiento. Claro, porque yo me acuerdo que uno de los programas que dimos aquí en Paula fue la lonchera escolar. Ajá. Si hay una lonchera adecuada, el niño va a tener un crecimiento adecuado. Claro, entonces esa parte sería la causa no secundaria, pero la que hace mayor vigencia ahorita acá en nuestro estado, en nuestra población infantil, el mal llevado plato alimentario, ¿no? Donde no hay una distribución adecuada. Entonces la alimentación es una de las más que mayor énfasis hace en la parte de nutrición. Entonces, en la parte del crecimiento, pues, la parte nutricional, ¿sí? Sí. Entonces la desnutrición es la causa quizás que más afecta ahorita el crecimiento de los niños. Sí, porque muchos también de estos alimentos que son más fáciles de comprar, que es el pequeño, que el pastelito, son más carbohidratos y grasas y menos proteínas. Claro. Y necesitamos de una ingesta adecuada de proteínas para que haya, como usted dice, el crecimiento es la multiplicación celular. Claro. Y necesita de eso para que hagan un crecimiento adecuado. Ahora, ¿cuáles serían los tratamientos? Pues depende de la causa. Para eso deberías hacer una evaluación del crecimiento, y esa evaluación del crecimiento no es ninguna evaluación extraordinaria, simplemente que la madre acuda a los controles pediátricos, a los centros de atención primaria, donde generalmente hay un médico, una nutricionista, que debe evaluar al niño, el peso, la talla, la parte de alimentación, la parte patológica, si existe, llevar a las tablas, y de allí, dependiendo de los hallazgos básicos que se hacen del laboratorio, si va a un segundo nivel, a un especialista, a un endocrinólogo, un especialista en nutrición y crecimiento, o necesita verlo al pediatra. Entonces hay un control pediátrico de rutina que debe de cumplirse, que es lo que no se hace. Sí. Y fomentar la parte de una alimentación sana, hábitos de sueño y ejercicio. Sí, esas son las recomendaciones principales. Las recomendaciones principales: menos uso de estos aparatos, ya sea el celular, ya sea el Wii, el televisor, pero más hacia la actividad física. Fomento de la actividad física, menos sedentarismo, alimentación adecuada, tratando de combinar los diferentes grupos de alimentos con lo que tenemos, pero a veces con lo que tenemos podemos un poco ser más creativos en esa alimentación del niño, ¿no? Hábitos de sueño, actividad física y llevarlo al control pediátrico. Sí, eso es lo importante para precisar en qué momento está en riesgo de bajo peso o de baja talla, riesgo nutricional o de crecimiento, para derivar y hacer los exámenes pertinentes. Sí, otra cosa que es también importante: no esperar a que el niño se desarrolle para llevarlo. Ay, se me quedó chiquito. Porque tenemos que sensibilizar también. Después que el niño se desarrolle, hay el cierre epificiario, o sea, que es donde está el crecimiento. Entonces, si se cierran y se solidifican las epífisis, pues el niño ya quedó pequeño. Claro, y eso parte también un poco de los llamados periodos críticos del crecimiento. Lo que señalabas tú, la parte del embarazo, los primeros 2 años de vida, y en la adolescencia son los periodos donde los niños crecen más. Pero por otro lado, si tenemos un embarazo bien llevado, porque es una madre que acude a sus controles pertinentes o regulares, un niño que recibe lactancia materna exclusiva con una alimentación complementaria a su debido tiempo y la incorporación a la dieta familiar de manera adecuada, que le he llevado a las vacunas, que he llevado al control pediátrico, que se atiende con la enfermedad, y posteriormente esa evaluación regular del crecimiento, no todos los meses, porque ya hay diferentes periodos donde se va distanciando la consulta, pero que son necesarias para poder hacer la detención de las alteraciones del crecimiento y del estado nutricional. Exactamente, y que nosotros, como lo acaba de decir la doctora Liz, todo tiene etapas. Entonces, por ejemplo, si ven que hay aspectos, que eso es otra parte patológica, o que pueda ser una talla al final baja, que es la pubertad precoz, si tú ves signos de caracteres sexuales secundarios, tanto en el niño como la niña, antes de tiempo tienen que ir inmediatamente al control. No esperar, porque entonces hay ese cierre temprano y van a tener una talla baja. Es que ya existe como una pauta. Lo importante es que los padres sepan que hay que acudir al médico, al pediatra o al médico de atención primaria del ambulatorio,
para que vaya y lo pese, lo talle, ¿verdad? Se ubique en las tablas. Si necesita asesoría por la parte de la nutricionista, lo hace, porque generalmente casi todos los ambulatorios hay tiene una nutricionista. Y que cuando sea necesario se ha llevado o referido al pediatra o al endocrinólogo, pero es a tiempo, o sea, todo tiempo puede tener solución. Pero si ya llega, cuando ya el niño tiene, una niña con una pubertad precoz, inició a los 8 y va a los 10 y ya no hay más nada, cierre las epífisis y no podemos. No lo podemos. Entonces allí que la alerta es que existen normativas, lactancia materna, alimentación complementaria adecuada, el control del crecimiento, una educación nutricional, enseñar a la familia, ¿no?, a la combinación de los alimentos, para que tengamos un niño con un crecimiento y un desarrollo adecuado. Y que los alimentos, cuando lo estén sirviendo, que sean, o sea, que lo pongan atractivos. Claro, eso es importante para los niños. Claro. O sea, si tú escondes la cebolla, digo yo, la remolacha, que es otra que no les gusta. Que se lo hago siempre resguardado. Él sabe, yo lo digo vegetales, pero él se lo da escondido. ¿Pero por qué se lo da escondido? Es que el niño tiene que saber que ese plato tiene que tener una porción de vegetales, de carbohidratos, proteínas, agua, fruta. ¿Sí? Y tiene que haber algo de eso, con lo que se tenga a la mano, con la fruta de la temporada, combinando de repente la caraota con el queso, o sea, como la parte proteica de ese plato del día, pues, y un poquito del arroz como el carbohidrato, pero que el niño tiene que dormir, que tiene que comer, que tiene que asistir al control, que tiene que ser cuidado, o sea, porque es también lo que señalaba, no solamente es el aspecto físico, es el amor, el cuidado, los factores de estrés que pueden condicionar todo eso, o sea, es un sinfín de cosas que tienen que ver con el crecimiento. El crecimiento no es solamente peso y talla, el crecimiento es alimentación, el crecimiento es cuidado, el crecimiento es amor. Exacto, y también tenemos que ver, hablamos, ese es el crecimiento extrauterino, pero sensibilizar que también tiene que haber un buen control de embarazo, porque muchas enfermedades se pasan ahí, ese es un factor epigenético. Si tú tuviste un mal control, el niño ya viene con algunas fallitas. Entonces es llevar un buen control en el embarazo. Bueno, gracias, Noli. Creo que tocamos todo. Queremos darte y espero que vuelvas a participar en nuestro programa. Encantada de que estar aquí, de que me inviten y poder compartir un poco de lo que es el día a día pediátrico con todos ustedes. Sí. Y